Hola alumnos de Scaliger y Petavius, ¿preparados para desaprender y reaprender? Hoy veremos las causas que originaron los erróneos corrimientos cronológicos al escribir la historia de la antigüedad. Ya era hora. El corrimiento cronológico de 1000 o 1100 años es consecuencia del error de datación de la vida de Cristo. Si todavía no sabéis cómo se descubrieron estos corrimientos, en la descripción tenéis los enlaces de todos mis anteriores vídeos en los que lo explico. Hazlo. La primera causa de los errores era la imperfección de anotación de fechas. El error más serio de los cronólogos medievales consistía en que, como ya he dicho, databan de manera incorrecta el nacimiento y la crucifixión de Cristo. El corrimiento de 1053 años, descubierto por el académico y matemático ruso Anatoly Timofeyevich Fomenko, muestra claramente que el inicio de la nueva era, entre comillas, según la tradición medieval reconstruida por el equipo de la nueva cronología, tenía lugar aproximadamente en el año 1053. Sin embargo, esta tradición se equivocaba en unos 100 años. Cristo nació, utilizando el cómputo scaligeriano que todos conocemos, en 1152 y murió en 1185. What the fuck? Si el término scaligeriano suena raro y todavía no sabéis qué es, aquí tenéis el vídeo en el que introduzco brevemente el tema. Es decir, en un primer momento los cronólogos se equivocaron en un siglo, mientras que posteriormente las nuevas generaciones de cronólogos cometieron un nuevo error, el más grande, y desplazaron la fecha 1000 años hacia el pasado. ¿Eso qué significa? Significa abróchate el cinturón, Dorothy, porque vamos hacia el mundo de Oz. El corrimiento de 1000-1100 años alumbró una gran confusión en la datación de muchos documentos que utilizan una cuenta anual desde el nacimiento de Cristo o Anno Domini. Como resultado, los acontecimientos medievales de los siglos XI al XVII, descritos en dichos documentos, fueron datados erróneamente y desplazados unos 1000 años hacia el pasado. ¡Eso es una locura! No, es la verdad. Pero, ¿cómo pudo surgir concretamente un error tan grande en las fechas? Veamos la idea que puede explicar el motivo del surgimiento de algunos corrimientos cronológicos. En un principio, las fechas se anotaban en forma de ciertas expresiones verbales, fórmulas, que luego se abreviaban. Después, el significado inicial de la abreviatura se olvidaba. Cronólogos posteriores propusieron considerar estas letras no como abreviaturas de ciertos nombres, sino como cifras. Abróchate el cinturón, Dorothy. Recordad que antiguamente las letras también designaban números. Al sustituir las letras por números, siguiendo unas reglas estándar, los cronólogos comenzaron a obtener fechas incorrectas, que se diferenciaban significativamente de las auténticas. Puesto que había varias fórmulas abreviaturas, surgieron varios corrimientos cronológicos. Cada descifrado incorrecto alumbraba su propio corrimiento cronológico. Una vez formulada esta idea, veamos algunos ejemplos. Ejemplo 1. Las letras X e Y. Uno de los corrimientos cronológicos principales de 1053 o 1153 años pudo surgir al yuxtaponer los cronólogos tardíos dos modos diferentes de anotar fechas. Primer modo, una manera de anotación abreviada. Por ejemplo, el tercer siglo desde Cristo se podía anotar de manera abreviada como X.3 palitos, donde X es la primera letra de la palabra Cristo en griego, es decir, Christos, una de las abreviaturas medievales más extendidas del nombre de Cristo. No se descarta que precisamente a raíz de estas abreviaturas surgieran las designaciones habituales de los siglos. Sin embargo, a partir de cierto momento, los cronólogos medievales propusieron interpretar la letra X al principio de una fecha como la cifra 10. Como comprenderéis, tal interpretación añade automáticamente 1000 años a la fecha inicial. Eso ya es demasiado para mi cabeza, yo no doy para tanto. Se obtiene, por tanto, una fecha errónea, 1000 años más antigua que la real.
¿Qué es real? ¿De qué modo definirías real? Esta reconstrucción concuerda bien con el conocido hecho de que los italianos medievales designaban los siglos con cientos, 300, 400, 500. Pero estas denominaciones de los siglos indican claramente que el inicio de la cuenta anual se sitúa precisamente en el siglo XI. Resulta que los italianos medievales no conocían ningún milenio. Hoy en día, como es natural, los historiadores nos quieren hacer creer que simplemente obviaban el milenio, supuestamente por comodidad, porque era evidente. Como por ejemplo cuando nosotros decimos en el 98 en vez de en 1998. Y si bien podría ser así, a tenor de los resultados matemáticos y astronómicos que he expuesto en mis anteriores vídeos y que os aconsejo encarecidamente que veáis, ahora comprendemos que no es así. La clave reside Charlotte. en una errónea concepción cronológica. Es decir, empezamos a comprender que los cronistas medievales, al escribir, por ejemplo, año 100 desde Cristo, hacían referencia al año 1153 según el cómputo scaligeriano. Eso teniendo en cuenta que la fecha de inicio fuese el año 1053. Ahora bien, si los cronistas conocían la fecha real del nacimiento de Cristo, 1152, entonces la fecha resultante para año 100 desde Cristo sería 1252. Cómputo scaligeriano, evidentemente. Y solo después los cronólogos medievales declararon que a estas fechas en forma de centurias había que añadirles 1000 años. Esta es, por tanto, una de las maneras de envejecer los acontecimientos medievales. Eso en cuanto a los siglos, pero también existía otra manera de fijar las fechas. Una fecha del siglo XIII, es decir, de X y 3 palitos, sería, por ejemplo, el año 1250 según la concepción scaligeriana a la que todos estamos acostumbrados desde pequeños. Pero, ¿y si el 1 de 1250 no fuese una cifra, sino también una letra? ¿What? Esta letra, evidentemente, hace referencia a Jesucristo. Si la X es la sigla griega de Cristo, la I latina es, sin duda, la sigla de Iesus, es decir, Jesús. En consecuencia, la cifra 1250, por ejemplo, en un principio podía significar I.250, es decir, año 250 desde Jesús. En relación con esto, es conveniente prestar especial atención al siguiente hecho importante. Resulta que en muchos documentos, especialmente de los siglos XIV al XVII, al anotar las fechas con letras, las primeras letras, que hoy en día se cree que designaban grandes cantidades, es decir, grandes cifras, se separaban con puntos del resto de letras sucesivas, que designaban centenas y decenas. Veamos algunos ejemplos muy ilustrativos. 1. Página de título de un libro publicado en Venecia supuestamente en 1528. La fecha figura en forma de letras M.D.XXVIII, es decir, tiene puntos divisorios. 2. Mapamundi de Joachim von Watt, supuestamente de 1534. La fecha escrita con letras es M.D.XXXIII, es decir, tiene puntos divisorios. 3. Página de título de un libro de Jan Drusius, impreso supuestamente en 1583. La fecha con letras es M.D.LXXXIII, es decir, tiene puntos divisorios. 4. Marca de imprenta de Lodewijk Elsevier. La supuesta fecha de 1597 está escrita de la siguiente manera. Como podéis observar, además de la presencia de puntos divisorios, vemos que para representar las letras M y D se utilizan lo que parecen ser paréntesis. Este ejemplo es muy interesante porque, junto con la fecha escrita enteramente con letras, figura también la fecha escrita con números de la siguiente forma: I.595. Aparte del hecho de que la primera unidad, entre comillas, está separada con un punto del resto de cifras, vemos también claramente que se trata de una letra I, es decir, la primera letra de Iesus. 5.
Utilizando también paréntesis, está escrita la fecha supuestamente de 1630 en las páginas de portada de estos libros impresos. Por cierto, es curioso el nombre del segundo libro, Rusia o Moscovia, así como, o también llamada, Tartaria. ¿Eso qué significa? Significa abróchate el cinturón, Dorothy. ¡6! Inscripción muy interesante, supuestamente de la fecha 1506, en un grabado del pintor alemán Altdorfer. La fecha está escrita de la siguiente manera. La primera unidad está separada con un punto del resto de cifras y está claramente escrita como una letra latina I, es decir, como la primera letra del nombre Jesús. Por cierto, la supuesta cifra 5 está escrita de tal manera que parece un 7. ¿Es posible que en realidad figure la fecha de 1706 o, siendo más correctos, I.706? ¿Con qué grado de fiabilidad se datan los grabados y cuadros atribuidos hoy en día a Altdorfer, un personaje supuestamente de los siglos XV-XVI? ¿Es posible que viviera más tarde? Eso es imposible. 7. La llamativa inscripción de la fecha 1524 en el grabado de Alberto Durero. La fecha figura como .I.524. Vemos que la primera letra no solo está separada del resto de cifras con un punto, sino que está escrita claramente como una letra I latina minúscula, es decir, una I con un punto arriba. En este caso la letra tiene un punto a la izquierda y otro a la derecha. Otro ejemplo análogo del uso de la I minúscula supuestamente en vez de la cifra 1 lo podéis ver en este otro grabado, que representa a Bertolt Schwarz, el inventor de la pólvora. Seguro que algunos habréis pensado, ¿pero la pólvora no se inventó en China? Pues sí y no, pero tranquilos, ya habrá tiempo para responder a esta cuestión. Además, en futuros vídeos no solo trataré el tema de la pólvora, sino que también hablaré acerca de quién fue en realidad el tal Bertolt Schwarz. Sigamos. 8. Así pues, repito una vez más, que en las antiguas inscripciones de fechas del tipo 1520, la primera cifra 1, al parecer, proviene de la originaria letra I, la primera letra del nombre Jesús. Luego la gente se olvidó de esto, o la obligaron a olvidarse. En consecuencia, la letra I pasó a considerarse como una unidad de millar. Así, el año 520 después de Cristo se convirtió en el año 1520. What the fuck? De esta manera, siguiendo al corrimiento de 100 años, se elaboró también un corrimiento cronológico de un milenio. Como resultado, utilizando el habitual cómputo scaligeriano, la fecha del nacimiento de Cristo primero se trasladó del siglo XII al XI y luego todavía más lejos, al siglo I. ¿Qué? El rastro de dicho significado original de la primera cifra 1 se ha conservado hasta el día de hoy. En la ciudad de Boston, en el territorio de la Universidad de Harvard, hay una iglesia universitaria ecuménica, policonfesional, en cuya placa conmemorativa figura el siguiente texto. La supuesta fecha de 1607 está escrita como J607, es decir, Jesús 607. En otras palabras, año 607 desde Jesús. Esto nos indica una vez más la errónea datación medieval del nacimiento de Cristo en el siglo XI. Cabe señalar que en este caso el hecho de que figure la letra J en vez de la I es un argumento complementario a favor de la idea de que no se trata de una unidad de millar, sino la primera letra del nombre Jesús. 9. Un claro ejemplo de inscripción medieval en forma de J y 3 cifras lo vemos también en esta imagen. Se trata de un grabado de Georg Pentz, un pintor supuestamente del siglo XVI. La presunta fecha de 1548 está escrita como J548. 10. En una antigua lápida a las víctimas de la peste supuestamente del siglo XVII, la fecha está escrita en alemán, donde la supuesta unidad de millar es claramente una I minúscula. 11. En un retrato supuestamente del siglo XVIII, presentado en el Museo de la Basílica Eufrásica de Poreč, Croacia, se ve una fecha en forma de I755, considerada hoy en día como 1755.
Sin embargo, puesto que se trata de un año muy posterior a la publicación de las obras de Scaliger y Petavius, lo más probable es que ya se trate solo de una mera reminiscencia representativa, una tradición. Es decir, que la letra I ya represente la unidad de millar, pues a mediados del siglo XVIII la cronología scaligeriana ya estaba instaurada hacía más de un siglo e imperaba en el ámbito académico. Al mismo tiempo, junto con este método de abreviación del nombre Jesús o Cristo, convivió también la forma completa de anotación del nombre al expresar una fecha, es decir, en vez de poner X.3 palitos, se escribía tercer siglo desde el nacimiento de Cristo. Con el tiempo, la gente dejó de comprender a qué hacían referencia realmente las siglas X e Y. Los cronólogos les atribuyeron valores numéricos porque, como ya he dicho, antaño las letras realmente designaban cifras. Es decir, declararon que X era 10 y que Y era 1. Según la reconstrucción histórica del proyecto científico Nueva Cronología, en base a métodos astronómicos y empírico-estadísticos, Cristo vivió, según el cómputo scaligeriano, como ya he dicho, en el siglo XII, mientras que los cronólogos ubicaron su rastro fantasma en la historia scaligeriana del siglo XI bajo el nombre de Papa Gregorio Hildebrando. Más tarde, los historiadores le atribuyeron incluso el número 7, así que hoy en día se le conoce como Papa Gregorio VII. En esta otra imagen de Hildebrando vemos una paloma a la derecha de su rostro. No hay que olvidar que la paloma es la célebre imagen evangélica del Espíritu Santo. Se cree que Hildebrando nació en 1020 y que fue papa supuestamente desde el año 1073 al 1085. Varios otros de sus retratos son de épocas mucho más tardías. Repito de nuevo que el nacimiento de Cristo tuvo lugar en el año 1152. Cómo se llegó a esta conclusión lo explicaré en futuros vídeos. Tened paciencia. Thank you. En algunos documentos pudieron desplazarlo por error unos 100 años hacia el pasado y situarlo a mediados e incluso principios del siglo XI. Luego surgió otro corrimiento adicional más hacia el pasado, de aproximadamente 1050 o 1000 años, de aquella parte de documentos que utilizaba la forma no abreviada de fijación de fechas. En otras palabras, el corrimiento de 1050 o 1000 años es, probablemente, la diferencia entre la forma completa de anotación de fechas y la abreviada. Y es que en la cronología scaligeriana existe realmente tal corrimiento. Fue descubierto gracias a los métodos matemático-estadísticos desarrollados por Fomenko. En la descripción, como ya he dicho, tenéis los enlaces de los vídeos en los que explico todo esto. Os aconsejaría que los vierais todos. Thank you. Por tanto, este corrimiento de unos 1000 años es uno de los corrimientos principales presentes en la cronología scaligeriana. Pero, ¿hasta qué siglo se siguió utilizando esta forma de anotación de fechas? Bueno, pues resulta que hasta el siglo XVIII, en algunas regiones de Europa, se siguieron utilizando en calidad de unidades, cifras, las letras latinas I y J. Por ejemplo, en un libro de 1937 titulado Anales de la Real Sociedad de Arqueología de Bruselas, en el que hay un trabajo muy interesante de Fernand Croy, los orfebres de Bolduque y sus sellos de contraste. En él se analizan antiguas tablillas de cobre en las que están grabados los nombres de los maestros orfebres belgas de Bolduque de los siglos XVI al XVIII, al igual que se presentan también sus sellos. Cabe subrayar que estas tablillas de cobre son documentos oficiales, en base a los que se comparaba la autenticidad de sellos del maestro. Por eso las tablillas son de especial interés, pues reflejan el estilo y la forma de los documentos estatales en el territorio de la actual Bélgica en los siglos XVI al XVIII. En el mencionado libro de 1937 hay fotografías de todas estas tablillas. En ellas, en una columna, se enumeran los nombres de los maestros orfebres. Junto a cada nombre se indica el año y se presenta el correspondiente sello del maestro. Los nombres de los primeros 33 maestros belgas se enumeran sin ningún tipo de fechas. Luego aparece la primera fecha, la podéis ver en la esquina inferior derecha de la imagen. Los historiadores afirman, algo que también puede parecer a primera vista, que la fecha inscrita es 1642.
Sin embargo, vemos que la primera unidad es claramente una letra J. Así que lo más probable es que la fecha no sea 1642, sino año 642 desde Jesús. Pero en tal caso, descontando 642 años de 1642, obtenemos en calidad de fecha del nacimiento de Cristo aproximadamente el año 1000, que se diferencia, redondeando, 150 años de la fecha auténtica del nacimiento de Jesús. De esta manera, a partir de la primera fecha de, supuestamente, 1642, se van sucediendo el resto de fechas inscritas en las tablillas belgas. Prácticamente todas ellas están escritas de tal manera que las primeras unidades son claramente letras I y J, tanto minúsculas como mayúsculas. Las dos últimas fechas, 1798 y 1799, están escritas respectivamente con la letra J y la cifra 1. Por tanto, vemos que la práctica de escribir letras en la supuesta unidad de millar existió hasta finales del siglo XVIII, aunque se sabe que sobrevivió incluso hasta siglos posteriores. Pero esto no acaba aquí, ya que las tablillas ofrecen más información interesante. A partir de mediados del siglo XVIII, las fechas comienzan a ser más discordantes. ¿No significa esto, acaso, que las fechas más tempranas y más regulares, es decir, las inscripciones de fechas no oscilantes, fueron modificadas por alguien? En otras palabras, que fueron grabadas sobre cobre preliminarmente pulido, de manera retroactiva, ya después de mediados del siglo XVIII, cuando la inscripción de cifras más o menos quedó ya consolidada, que, sin embargo, siguió siendo diferente de la manera actual de escribir las fechas. Se observa también un curioso fenómeno. No solo la unidad de millar se representaba con letras, sino también las decenas y las unidades. Esto seguramente indique que en una época ya tan tardía como los siglos XVII y XVIII, la gente ya no conocía el significado original de las letras I y J, y de verdad las interpretaba ya como si fueran la cifra 1. De esta manera, en cualquier lugar donde hubiera un 1, este podía sustituirse por una letra I o J, o incluso combinándolas. Es decir, la incomprensión del significado original de las letras I y J, unida a la ya establecida creencia de que designaban únicamente cifras, hizo que su uso fuese extendido en la anotación de cualquier fecha que contuviera la cifra 1. Pero es que además hay otra curiosidad en estas tablillas, y es que la primera fecha que consta es supuestamente 1642, mientras que aquellas que la siguen son inferiores a esta y siempre van en aumento. ¿Cómo puede la fecha de 1642 estar situada antes que la de 1607? ¿Se debió esto quizás únicamente a una mera confusión al componer las tablillas? Yo creo que no. Es posible, aunque sinceramente es poco probable, dada la naturaleza oficial y estatal del documento, pues se trata de un asunto muy importante, el trabajo con el oro. Y es aquí donde nos topamos con otra rareza a la hora de escribir números. Por muy raro que pueda sonar, antiguamente el signo 6 significaba 5, mientras que el signo 5 significaba 6. ¿Qué? Esto lo evidencia, por ejemplo, el cuadrado mágico del grabado de Alberto Durero conocido como Melancolía 1. Donde figura el signo 5, se ve claramente que estuvo el signo 6. De hecho, se sigue entreviendo. En futuros vídeos trataré el tema de las cifras, de sus signos representativos, su origen y evolución. Seguid de cerca mi canal y sed pacientes. Continuemos. En otras palabras, en documentos antiguos, la supuesta fecha de 1642 podía significar año 542 desde Jesús. Teniendo en cuenta esta interpretación, desaparece la rareza y la presunta confusión en el orden cronológico de las fechas en las tablillas. Así que tras lo que sería realmente J542, iría seguidamente I607. Esto concordaría, a su vez, con la opinión de los historiadores belgas que consideran que los primeros nombres de las tablillas comenzarían en 1538. Así pues, recapitulemos. En Europa occidental, por lo menos hasta finales del siglo XVIII, se conservó en algunos lugares el antiguo método de anotación de fechas con las letras latinas I y J, es decir,
desde Jesús tantos años. La cuenta anual tenía su punto de partida en el siglo XI o XII. Luego, al ser modificada la historia en los siglos XVII y XVIII, en muchos libros y documentos estas fechas fueron rectificadas y sustituidas por los signos a los que actualmente estamos acostumbrados, donde en vez de las letras I y J se utiliza la cifra 1. Mientras que en los documentos europeos poco accesibles, como es el caso de los orfebres belgas, las fechas antiguas, por suerte, han sobrevivido. Estos documentos nos hacen llegar cierta realidad olvidada de los siglos XVI y XVII, muy diferente a aquella que nos pintan astutamente los historiadores. Hay muchos ejemplos de fechas escritas con las letras I y J repartidos por toda Europa. Se pueden ver, por ejemplo, en los objetos de los castillos de Chillon y Gruyère. Claro, si al principio de una fecha ya figura la cifra 1, lo más probable es que ya sea correcta. Es decir, después de la reforma cronológica scaligeriana de los siglos XVI y XVII, algunas fechas, escritas usando la J o la I, ya no deben ser desplazadas hacia la derecha en el eje temporal en 152 años. Por ejemplo, la fecha J726, que figura en esta fuente de la ciudad suiza de Lausana, puede significar ya realmente el año 1726 en el sentido actual. El hecho es que en la nombrada época de transición, el sentido de las letras I y J podía confundirse, y realmente se confundía. Por eso, una parte de estas fechas deben ser desplazadas hacia la derecha del eje temporal, mientras que otra parte no. Si la letra I o J se entendía como la primera letra del nombre de Jesús, entonces sí hay que desplazar la fecha. Sin embargo, si ya se entendía como una cifra 1 de la unidad de millar, entonces no. Eso ya es demasiado para mi cabeza, yo no doy para tanto. Claro, hoy en día ya es muy complicado averiguar cómo interpretaba la J o la I un artista u otro de los siglos XVI y XVII. En cada uno de los casos es necesaria una investigación independiente. Ejemplo 2. La fórmula MCL. Las fechas de finales del siglo XV, principios del XVI, los cronistas podían escribirlas utilizando una cronología relativa, contando los años desde la entronización de, por ejemplo, el famoso emperador César Maximiliano I, 1493-1519. No voy a detenerme ahora en la cuestión de quién fue en realidad el tal Maximiliano Kaiser I. Eso es algo que veremos mucho más adelante. De momento lo que importa es que al datar los acontecimientos desde el primer año de entronización de dicho gobernante, los cronistas podían utilizar la fórmula abreviada MCL, donde MC podía significar Maximus Caesar, es decir, Máximo César, el César más grande, el emperador más grande. La letra L podría ser la sigla de otro apelativo. En este caso, por ejemplo, la fecha tercer año desde Maximiliano César adquiría en una crónica la forma MCL.3sis. Pasado cierto tiempo, el significado originario de las letras MCL se olvidó. Los cronólogos caligerianos sugirieron considerarlas simplemente como signos de cifras, donde M es 1000, C es 100 y L es 50. De esta manera, la fecha MCLIII se convertía en 1153. Esta fecha ficticia se diferencia de la real, es decir, de 1496, si tenemos en cuenta que se trata del tercer año desde la entronización del Kaiser Maximiliano, en 343 años, puesto que si a 1496 le restamos 1153, obtenemos 343. De esta manera, los documentos que utilizaban la fórmula abreviada MCL para designar fechas automáticamente fueron enviados por los cronólogos aproximadamente 340 años hacia el pasado. Así pudo surgir, por ejemplo, el corrimiento de 330 o 360 años. Esto, por supuesto, es tan solo una hipótesis. Sin embargo, el corrimiento cronológico fue descubierto utilizando métodos matemáticos, sin ninguna idea preconcebida. Y solo después, en base a los resultados empírico-estadísticos, se plantearon todas las hipótesis probables. La gente miente, pero los números no. Ejemplo 3. Las letras latinas M, D y C en la inscripción de fechas. Muchas
fechas romanas, entre comillas, en textos antiguos, lápidas, etc., considerados hoy en día o bien medievales o bien antiguos, comienzan con las letras latinas M, D y C. La idea del equipo científico de la nueva cronología, repito, en base a largos años de análisis matemáticos y astronómicos, consiste en que estas letras, que hoy en día se consideran únicamente números romanos, en un principio pudieron ser siglas de diferentes palabras, es decir, sus primeras letras. Por ejemplo, la D podía significar Dominus Domini, es decir, Señor o Dios, o bien la D podía significar también Domus Domi, en el sentido de casa gobernante, de dinastía. La M podía significar Magnus Magni, es decir, grande. La C podría significar Caesar Caesaris, es decir, César, Kaiser, Zar, etc. Se trataba de diferentes métodos medievales de anotación de fechas utilizando una cronología relativa. La cuenta anual podía partir o bien desde principios del siglo XI o del XII, es decir, desde el nacimiento real de Cristo, o bien desde otro gran emperador medieval que vivió, por ejemplo, en el siglo XV. Luego, el significado original de las abreviaturas D, M y C se olvidó. Los cronólogos caligarianos atribuyeron a estas letras valores numéricos, declarando que la letra latina M siempre ha significado 1000 años, la letra D 500 años y la letra C 100 años. Como resultado, las fechas iniciales, relativamente pequeñas, se convirtieron artificialmente en otras muy grandes. De esta manera, los acontecimientos de la Edad Media fueron forzosamente enviados al pasado remoto. What the fuck? Hoy en día el método latino de anotación de fechas como Anno Domini se descifra exclusivamente como Año del Señor. Del Señor. ¿Habéis aceptado a Jesús como vuestro Señor y Salvador? Con ello, la palabra Domini se traduce exclusivamente como Señor. Actualmente se propone considerar que en todos los casos se hacía referencia a la fecha del nacimiento de Cristo. Sin embargo, la letra D pudo significar perfectamente domus en el sentido de casa reinante, casa gobernante, casa regente. En Rusia, por ejemplo, al hacer referencia a la dinastía imperial, se sigue utilizando la palabra Dom, Dom Romanovich, casa de los Romanov, dinastía de los Romanov. Hasta el día de hoy, las catedrales centrales más grandes de las ciudades de Europa Occidental se denominan Dom, como por ejemplo la Catedral de Colonia, que en alemán se dice Kölner Dom. En este caso, una fecha anotada en forma de AD, es decir, presunta y exclusivamente Anno Domini, podía significar perfectamente año de la casa gobernante. De hecho, las palabras Dominus y Domus están estrechamente relacionadas. Es decir, los años de unos u otros acontecimientos se podían contar desde el momento de entronización de la casa reinante. Esta circunstancia introduce una evidente ambigüedad en la datación de las inscripciones de este tipo. El hecho es que diferentes cronistas podían referirse a casas reinantes completamente distintas, es decir, a dinastías imperiales diferentes, ya que las grandes casas ascendían tanto en el siglo XIV como también en el XV y el XVI. Por consiguiente, al expresar las fechas de este tipo en forma de cuenta anual actual, obtendremos fechas diferentes. Resumiendo, enumeraré algunas posibles lecturas de las inscripciones latinas de fechas. Thank you. La fecha tipo Anno D. o Anno Domini se puede interpretar como año de la casa reinante. Cabe señalar que al anotar la fecha, la palabra anno, es decir, año, frecuentemente se omitía, pues se sobreentendía. La fecha tipo M.D. podía significar año de la gran casa, donde la M latina es la forma abreviada de Magnus, es decir, magno, grande. La fecha tipo M.C. podía significar año del gran César, puesto que M es Magnus y C es Caesar, es decir, César, emperador. La fecha tipo C.M. también podía significar lo mismo, es decir, año del César Magno, del César Grande. La fecha del tipo D. podía significar año de la casa. Repito una vez más que la palabra latina Dominus Domini podía significar antiguamente no solo Señor, Dios, sino también una casa muy magna, muy grande. Por ejemplo, en la lengua rusa, una casa muy grande a veces se denomina damina, escrito como domina.
Hoy en día en Rusia, sin embargo, se considera una expresión no muy literaria. No obstante, es prácticamente idéntica a la palabra latina domini. Si queréis saber por qué pongo esa entonación al decir latina, os animo a seguir de cerca todos mis vídeos, ya lo entenderéis en su momento. Tranquilos, con el tiempo lo comprenderéis todo, y creedme, no os dejará indiferentes. Y finalmente la letra M podía significar María, es decir, la madre de Cristo. ¿Cómo? ¿Pero qué me estás container? ¿Te ríes? No hay que olvidar que en Europa Occidental la Virgen María en algunos lugares es incluso más popular que su hijo Cristo. Solo hay que ver, por ejemplo, pues España, todas las vírgenes que tiene. Y no en el sentido que estáis pensando. Por eso, el uso de su nombre en la cronología de la era cristiana es realmente muy natural. Y esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, amigos. Si os ha gustado y parecido interesante este vídeo, dadle like, suscribiros, comentad y compartid mi canal. Y si queréis que os lleguen los avisos de mis vídeos, dadle también a la campanita.